4. Si quieres repetir, no sé, gloria a Dios. Aleluya. Filipenses capítulo 4. El día 31 hice un apunte o empecé a comentar algo de una reflexión que traía para este año. La mayoría evidentemente no estaban era una noche familiar y muchos de ustedes pues estarían rompiendo o terminando y rompiendo ese año nuevo ya con su familia, con su familia también, y hay que dar gracias a Dios. Y quiero ampliar, recordar a las personas que estaban aquí, ampliar un poco más la idea de lo que compartí ese día 31, porque creo que es una palabra que nos interesa en nuestra vida. Y la reflexión que quiero compartir con ustedes, hermanos, y que me gustaría que prestaran atención y tratar por todos los medios de recibirla como para la bendición de su vida, quiero hablar acerca de las actitudes. Una actitud es muy importante, hermano. A veces una actitud es mucho más importante que una acción en sí. Pablo dice que puede hacer muchas cosas buenas, puede dar su cuerpo, el sacrificio, puede hacer tantas cosas, pero si no tiene amor, ¿qué dice la palabra? De nada sirve, nada es, de nada sirve. Si las cosas no se hacen con la actitud correcta, realmente las cosas no pierden ese valor que deberían tener. Y en la vida, hermano, la mayor parte de las cosas tiene que ver con nuestra actitud. Y es algo de lo que quiero compartir en esta tarde. Nosotros nos hemos adentrado a un nuevo año. Hoy es día 5 de enero, quedan 360 días por delante. Y atrás hemos dejado un año, el año 2013, y en el que probablemente cada uno de ustedes pudiera identificar que ha habido de todo. Es posible que usted me pueda decir, mira, yo he pasado por malos momentos, pero también he pasado por buenos momentos. Atrás quedan problemas, algunos tal vez los traemos todavía porque no se han solucionado en el 2013 y los arrastramos todavía, pero por la ayuda del Señor nos venceremos. Atrás queda tal vez dolor, porque muchos han perdido seres queridos. Les recuerdo que algunos meses atrás, ustedes saben que fuimos para Tenerife y es lo más reciente, pero ha habido algunos de ustedes tal vez han perdido un ser querido, pero en la iglesia del Puerto de la Cruz recuerdan que un bebito de 2 meses, 3 meses, murió, y un hermano con 30, 40 años, y algo así también, de buena actividad, murió. Queda un dolor, queda un vacío ahí también, pero queda paz. Tal vez algunos digan, bueno, yo he fracasado en algunas cosas, ¿no? Así es, se fracasó, pero seguimos caminando. Pero también ha habido ciertos tiempos de alegría. De todas las cosas, hermano, algo hemos que aprender. Y digo, hemos de aprender porque esa debe ser realmente la realidad, que uno aprenda aún incluso de los errores que uno ha cometido en el año. ¿Para qué? Para no volver a repetirlo, para no volver a cometer esos errores una vez más. Y aunque somos conscientes de que hay personas que por muchos golpes que reciban, a veces no aprenden nada. Pero no aprenden nada porque no quieren aprender, no porque sean muy duros de mollera, como se suele decir. Y es que igual no van a entender, no, hay personas sencillamente que tropiezan una y otra vez en la misma piedra porque no quieren aprender. Y pasa un año y otro y siguen cometiendo los mismos errores y parece que no avanzan en la vida. Pero deberíamos aprender, hermano. Ahora, nuestro mayor interés, hemos dejado atrás todo eso en el 2013. Hemos dejado experiencias desagradables, hemos dejado experiencias buenas también, y ha quedado atrás. Ahora nuestro interés se centra en que quedan 360 días por delante. Y cada uno de esos días, hermanos, debe ser una oportunidad, o por lo menos debe usted y yo también mirarlo de esa forma. Cada día que pasa es una oportunidad que uno tiene para experimentar la gracia de Dios. Y cuando hablo de gracia, no es que Dios sea chistoso o que tenga sentido del humor. Hablo del favor inmerecido de Dios hacia nosotros. Amén. Eso es la gracia, el favor de Dios hacia tu vida. Y cada día es una oportunidad para disfrutar esa gracia, para disfrutar del perdón de Dios. Hermano, el perdón que Dios nos ofrece no es pago con dinero alguno. ¿Me están entendiendo? A veces lo tenemos en poco, pero que una persona pueda estar en paz consigo mismo,
Dios, eso no tiene precio, hermano. Y sabe, costó la vida de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y a veces no valoramos esas cosas que Dios nos proporciona. La paz, el perdón de nuestros pecados. Cada día es la oportunidad para avanzar hacia ese plan que Dios tiene para tu vida. Porque Dios tiene un propósito contigo. Tú no estás en esta tierra para ser un número más. Tú no estás en esta tierra para decir, bueno, había pocos habitantes y hubo que hacer uno más. No es así. Dios tiene un plan para tu vida. Cada día es una oportunidad para alcanzar algún objetivo y desarrollarnos como cristianos y personas. O tristemente, escúchenme bien, o tristemente cada día es una oportunidad para seguir enredando en la vida. Que hay muchas personas que se enredan en la vida. Tú decides qué es lo que tú quieres hacer con tu vida. Y yo le decía a algunos hermanos que estuvieron aquí el 31 acerca de un comentario que leí de un pastor, y este pastor decía: la vida no es complicada, somos nosotros los complicados. El ser humano, hermano, ha desarrollado el arte de complicar las cosas. Somos tan rebuscados a veces que lo que es simple y sencillo lo complicamos tanto. Y así nos agobiamos en esta vida. Y este hombre apuntaba y decía: la vida es simple, la vida es sencilla, la vida no es complicada. Somos nosotros quienes a veces complicamos las cosas. ¿Cómo? Con nuestras actitudes, hermano. Y de eso justamente es lo que quiero hablar. Yo le decía a los hermanos también de que es muy común que una semana antes de llegar al final de año todo el mundo te está saludando y ¿qué te dice? Feliz Navidad, feliz año nuevo, ¿cierto o no? Hasta el que no te saluda nunca te desea feliz año nuevo, ¿verdad? Y hay muchos que cuando saludan y dicen feliz año nuevo se quedan pensando que seguro que el año que viene viene a ser un año igual o peor, porque pareciera que ya están predispuestos en su mente. Miran a su alrededor y se dan cuenta que hay problemas, que hay dificultades y dicen, seguro que por mucho feliz que diga va a ser un año difícil. Y es verdad, como apuntábamos con el hermano Guineo, va a haber problemas, van a haber pruebas, van a haber dificultades, pero recuerda que también va a estar el Señor contigo. Amén. Y el Señor es el que nos da fuerzas para seguir adelante. Y mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, dice la Escritura. Si en algo debo enfocar mi vida, si en algo debo poner atención, no es en el hecho de que tenemos problemas porque son una realidad, es en el hecho de que Dios está con nosotros. Es en el hecho de que Él va a estar para ayudarme a levantar cuando yo me caiga, que Él va a estar para perdonarme cuando yo cometa un pecado, que Él va a estar para restaurar mi vida cuando mi vida vaya mal encaminada. En eso es donde yo tengo que poner el enfoque de mi vida. Amén, hermanos. Hay ciertas cosas que como creyente usted no debe estar preocupándose. Comentaba también a los hermanos y le decía que a veces nos preocupamos, por ejemplo, ay, Dios me ayudará. Usted no se debe preocupar por eso, porque Dios dice que le va a ayudar. Mientras usted esté en su voluntad, mientras usted esté en su camino, mientras usted viva una vida de obediencia al Señor, la Biblia dice que el bien y la misericordia le seguirán todos los días de su vida. ¿Es cierto o no, hermano? ¿No dice la palabra también que a los que aman a Dios, todas las cosas que les ayudan bien? Entonces usted no tiene que comerse el coco, usted no tiene que preocuparse si Dios me va o no me va a ayudar. Él es fiel a su palabra, hermano. Y si Él dice yo te voy a ayudar, Él lo va a hacer. Así que usted no debe preocuparse en ese sentido. Tampoco debe preocuparse por si Dios va a querer o no va a querer. Dios lo va a amar a usted. Dice la palabra que su amor es eterno. Su amor no tiene fin así en su vida, hermano. Eso es lo que nos dice la palabra. Con amor eterno te ha amado. Dios no cambia como cambiamos nosotros. Hoy decimos una cosa y mañana probablemente decimos otra. ¿Sí o no, hermano? Somos así. Pero la Biblia dice que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. En Él no hay cambio, no hay mudanza, porque Dios es el mismo, hermano. En ese sentido, usted y yo no debemos preocupar, porque usted va a contar con la ayuda y con el favor de Dios mientras usted haga su voluntad. Por lo tanto, nuestro problema principal en la vida no está en el hecho de que Dios no me pueda bendecir, porque sí me bendice. Eso lo promete en su palabra. Por eso, despreocúpate
Porque aún atacar con Satanás tiene un poder limitado y controlado por el mismo Dios. Dios dice, cuidado, hasta aquí me llega. ¿Me entiendes? Así le pasó con Job. Si Dios no hubiese puesto un límite al ataque del enemigo sobre Job, él hubiese destruido a Job. Pero Dios le dijo a él, no me conoció nada. ¿Sí o no, hermano? Eso lo dice la Escritura. Por lo tanto, ese no debe ser nuestro mayor problema. Bueno, es que yo no tengo trabajo. Digo, te proveerás, hermano. Tampoco ese es tu mayor problema. La inseguridad, las necesidades que nos golpean todos los días, la crisis, vuelvo a repetir, ese no es tu mayor ni mi mayor problema, hermano. Es la actitud con lo que afrontamos las cosas de esta vida. O esas mismas cosas que estoy hablando. Eso es lo que debería ser el kit de la cuestión. ¿Cómo afrontamos las circunstancias de la vida, hermano? Todo es cuestión de actitud. Y dice la palabra en el libro de Filipenses, en el capítulo 4, el versículo 11 y 12. Filipenses, capítulo 4, versos 11 y 12. Esta palabra nos habla justamente de lo que estoy tratando de enseñarle, que es cuestión de actitud. No importa si las cosas están bien o no están tan bien como yo pienso, yo puedo afrontar esa situación, porque Dios me va a dar la fuerza. Dice en su palabra que Dios no permite que yo sea tentado o probado más allá de lo que yo pueda soportar. ¿Sí o no, hermano? Eso lo dice la Escritura, que Él sigue teniendo el control, aun en medio de mis tentaciones. Aun en medio de mis pruebas, Dios sigue teniendo el control. Él no va a permitir que algo superior a lo que yo pueda soportar venga sobre mi vida. Pero mire lo que dice interesante, lo que dice el apóstol Pablo, versos 11 y 12. Dice, no lo digo porque tenga escasez, del capítulo 4 de Filipenses. Lo tiene, ¿verdad? Pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. ¿Lo escuchó? He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, cualquiera. Y el versículo 12 comienza a decir una serie de cosas, pero escuche bien, hermano. Nosotros, como humanos que somos, nos contentamos cuando las cosas van bien. ¿Sí o no? Si me van bien, yo estoy satisfecho, me encuentro bien. Pero, ¿y si las cosas no van mal? El apóstol Pablo está diciendo que no importara cuál fuera su situación, váyame bien, váyame mal, yo he aprendido, dijo Pablo, porque en la actitud he aprendido a contentarme. La palabra contentarme en este pasaje significa sentirme satisfecho. ¿Me están entendiendo, hermano? He aprendido a sobrellevar cada situación y a sentirme satisfecho. ¿Cuándo, Pablo? Cuando las cosas van bien. No, cualquiera que sea mi situación. Fíjense lo que dice el versículo 12. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Fíjense lo que dijo el apóstol Pablo. Yo se lo voy a leer, hermano, en la versión popular. Pongan atención, este mismo pasaje. Pablo dice, sé lo que es vivir en la pobreza, lo está diciendo el apóstol. Y también sé lo que es vivir en la abundancia. He aprendido, dijo Pablo, a hacer frente a cualquier situación, lo mismo a estar satisfecho que a pasar hambre, a tener de sobra que a carecer de todo. ¿Se dan cuenta? Pablo decía, yo he aprendido a sentirme satisfecho cualquiera sea mi situación. ¿De qué está hablando Pablo aquí? Tal vez está diciendo Pablo de que él es más santo porque ha pasado hambre. Tal vez está diciendo Pablo, bueno, yo soy más santo porque tengo una camisa y la lavo todos los días y es la única que tengo. Y soy un hombre humilde. Los zapatos los tengo rotos por abajo porque eso es símbolo de santidad. ¿Está diciendo eso Pablo? No. Ni tampoco está diciendo lo contrario. Él no está diciendo que él es más santo por tener más dinero, por tener una casa, un coche, esto, lo otro. No, hermano. Pablo está hablando de actitud. Es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo. De cómo uno tiene que afrontar las circunstancias de la vida. De eso es lo que está hablando Pablo. ¿Y saben qué, hermano? Hay algo muy importante que le decía a los hermanos. Tú puedes llegar a convertirte en tu mayor enemigo. Escúchame bien.
Tú puedes llegar a convertirte en tu mayor enemigo o en tu mejor aliado en la vida. Todo va en relación a la actitud que tú asumes ante cada situación o circunstancia que tengas que afrontar. Tú puedes amargarte hasta el punto de enfermarte porque no quieres soportar determinada situación. O puedes superarte en la vida y decir, yo voy a salir adelante. Dios me va a ayudar. Todo va en relación a la actitud que usted y yo asumimos, hermano. Pablo es lo que está diciendo aquí. Mira, yo sé contentarme no teniendo un euro o teniendo un montón. Dice, yo sé contentarme, sé estarme tranquilo, sé estarme en paz, sé estarme sereno en medio de la necesidad como en medio de la abundancia. ¿Qué calidad de persona y de hombre era este Pablo, verdad? Cuestión de actitud. Él no era más especial que usted, ¿no? Él no vino de otro planeta. Él era un hombre como usted y como yo, con sus problemas, con sus dificultades, pero él aprendió algo importante y es asumir una actitud correcta ante las situaciones de la vida. Ahora, la pregunta que se nos plantea es: ¿cómo desarrollo yo esa actitud como el apóstol Pablo? ¿Cómo puedo yo aprender a contentarme? ¿Cómo puedo yo afrontar cada situación, aún aquellas que no me gustan? Porque como bien decía nuestro hermano Guineo, van a haber situaciones en el año 2014 que a usted no le van a gustar. ¿Sí o no, hermano? No es porque seamos profetas y de malos tiempos, no. No estamos profetizando malos tiempos. Estamos viendo la realidad en la que vivimos en el mundo. ¿Vale? Van a haber momentos de gozo, van a haber momentos de alegría, pero el ciclo de la vida nos enseña que van a haber cosas que no nos gustan tampoco a lo largo de este año 2014. Habrá problemas que nos pondrán entre la espada y la pared. Habrá encrucijadas en la vida donde no sabemos qué hacer, por qué camino tomar. En esos momentos Dios está ahí para ayudar. Su palabra está para ser una guía y una dirección para nosotros, hermano. ¿Me están entendiendo? Es importante que en esos momentos nosotros sepamos qué actitud tomar para enfrentar esas situaciones. No importa el color que tenga el problema, no importa con quién sea, cuál es tu actitud. Hay dos cosas importantes que uno tiene que aprender. La primera de ellas es la que nos enseña la palabra, y valga la redundancia, justamente es aprender. Uno tiene que aprender a asumir las actitudes correctas. Mire, fíjense las expresiones que dice en el versículo número 11 del capítulo 4 de Filipenses. Pablo dice, no lo digo porque tenga escasez, y escúcheme bien, dice, pues he aprendido. ¿Se dan cuenta de esa expresión? Bien, he aprendido a contentarme cualquier sea mi situación. Dice, sé vivir, y luego también dice, por todo, dice, en todo y por todo estoy que enseñado. Quiero que te reparen en estas expresiones. He aprendido, sé y estoy enseñado. Pablo nos está diciendo, y pongan atención, Pablo nos está diciendo que él fue instruido, que él fue enseñado para saber cómo afrontar cada situación de la vida. Asumir una actitud determinada no es el fruto de la casualidad, hermano. Uno tiene que aprender, Señor, ¿cómo afronto esta situación? Tal vez mi primera reacción sea partirle la cara a alguien. Tal vez mi primera reacción sea echarme a correr, porque me siento agobiado. Tal vez mi primera reacción sea mil cosas diferentes, pero no es así. Uno puede actuar conforme a la primera reacción que le viene a la vida de uno en un momento determinado. Uno se tiene que parar y pensar, Señor, ¿cómo debo afrontar esta situación? ¿Cuál es la actitud correcta que yo debo asumir? Y hermano, Dios nos va a enseñar. Pablo lo que estaba diciendo, a mí me enseñaron. Es lo que está diciendo Pablo. He aprendido, si he aprendido es porque alguien tuvo que enseñarme, ¿sí o no, hermano? Esto es así, es lógica pura. Si has aprendido es porque alguien te enseñó. Es más, él lo declara, he sido enseñado. Dice en la Escritura.
Asumir, vuelvo a repetírtelo, asumir una buena actitud en la vida no es el fruto de la casualidad. Es algo que se aprende y es algo que se va desarrollando en la medida que lo practica. Pero póngale un momentito de atención también. Este tipo de enseñanza de la que estoy hablando no es el fruto del conocimiento o del interés humano. No, una persona muy inteligente, un motivador de gente vino y me enseñó esto. No, eso no es así. ¿Sabes por qué? Porque el ser humano por naturaleza siempre va buscando su complacencia. El ser humano por naturaleza no va a buscar contentamiento en algo que no le gusta. Nadie va a buscar desarrollar una actitud de contentamiento pasando hambre, pasando una necesidad. Nadie. ¿Dónde aprendió entonces esto Pablo? ¿De dónde viene ese conocimiento que lo ayudó a aprender a contentarse aún en las cosas más difíciles de la vida? Mira, hermano, ese conocimiento tiene su origen en Dios y en su palabra. Cuando la palabra de Dios es aprendida, es recibida primeramente, usted aprende, ¿vale? Usted hace que esa palabra sea entendida, porque hay personas que se saben pasajes completos de memoria y se ponen a recitar versículos y hermanos, muy bien, pero no lo entienden. Usted no le está sacando la riqueza, usted no le está sacando la enseñanza de esa palabra tan solo por repetir dentro de la Biblia. La palabra, hermano, no es como fórmulas mágicas que usted al pronunciarla cambia las cosas. Eso no es así, hermano. La palabra hay que entenderla. La Biblia dice que el Salmo número 1 habla del hombre bienaventurado para que no conocer la verdad, etcétera, etcétera. Y dice, sino que en la ley del Señor medita. La palabra meditar significa pensar, reflexionar. La Biblia no es para recitarla como el que recita una canción o un cuento. La Biblia es para meditarla, para razonarla, para que esa palabra forme parte de nuestra manera de pensar, de nuestra forma de actuar, hermanos. Cuando nosotros recibimos la palabra, la entendemos y la obedecemos, hermano, se produce una transformación en la persona. Una transformación del alma, pero también una transformación de la mente. Y cuando hablo de la mente, estoy hablando de nuestra manera de pensar. Y cuando tú piensas de una u otra manera, tus pensamientos van forjando en tu vida actitudes. En el libro de Proverbios dice la palabra, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es el dice la palabra. De la manera que tú piensas y de la manera que tú vas a actuar. Por lo tanto, si uno recibe la palabra de Dios, el consejo de Dios, la enseñanza de Dios, uno la entiende. Eso va a cambiar tu manera de pensar y eso va a cambiar tu manera de ver la vida y tu manera de enfocar cada situación en la que tengas que enfrentar. Amén, hermanos. Dios nos proporciona la sabiduría y el entendimiento necesario. Pide a Dios sabiduría, yo sabido todos los días. Señor, dame sabiduría para entender las cosas. Dame sabiduría para poder conducirte en este mundo. Dame sabiduría porque hay un diablo, dice la palabra, que es astuto, que tú te das cuenta que te está engañando, porque es astuto. Es más, la palabra dice que los hijos de las tinieblas son más astutos que los hijos de la luz, más sagaces. Necesitamos la sabiduría de Dios. Necesitamos que Dios abra nuestro entendimiento, nos dé luz para comprender su palabra y saber conducirnos en esta vida, hermano. Dios nos proporciona esa sabiduría para afrontar cualquier situación en la vida. Dios no te va a dejar tirado. Dios no te va a dejar desamparado. Él no va a decir, búsquese la vida. Eso lo hacemos nosotros. Dios no lo hace. Entonces usted se preguntará, bueno, si eso es así, ¿por qué entonces tenemos tantos problemas? ¿Por qué tantos inconvenientes en la vida? Le voy a dar una razón, probablemente no es la única, hay muchas razones, pero creo que una razón principal por la que muchos creyentes no sabemos afrontar las situaciones de la vida. ¿Saben por qué es? Es porque la mayoría de los cristianos, no estoy hablando de gente que no conoce a Dios, estoy hablando
de cristianos. Una gran mayoría de cristianos están más influenciados, incluso toman sus decisiones y sacan sus conclusiones de la vida. Y toman esas decisiones no de acuerdo a lo que Dios enseña en su palabra, sino, hermano, a lo que la mayoría de la gente hace. Mucha gente se conduce y vive no por lo que han aprendido de la palabra, sino por lo que ven hacer en otras personas. La mayoría camina por ahí, pues vamos a caminar. A veces le dan más importancia, hermano, a lo que otros consideran importante que a lo que la propia palabra de Dios dice. A mí me sorprende, no digo que está mal, simplemente me sorprende cuando a veces oigo desde los púlpitos. No, porque Billy Graham es un gran evangelista que Dios utilizó. Benny Hinn o mil personas diferentes dijo tal frase, dijo tal cosa. Son personas como usted y como yo. Para mí lo importante es lo que dice el Señor, y para ti también estoy convencido. Lo importante es lo que dice el Señor, porque Él es la sabiduría personificada, hermano. Y hay gente que guía su vida más por lo que diga fulano, por lo que diga Mengano, que por lo que dice la Escritura. Por eso tenemos tantos problemas. Por eso a veces hay tantos inconvenientes, porque hacemos lo que leí en el último libro que me gustó un montón. Pero muchachos, usted ha ido a contrastar a ver si la información de ese libro se apunta a lo que dice la palabra de Dios. No, pero es que el libro habla de Dios. ¿Y qué? ¿Y qué si habla de Dios? Pero tú no sabes si su contenido tal vez se apunta a la línea que la palabra de Dios marca. Pero hay personas que guían su vida ciegamente por lo que leyeron de su autor favorito, por lo que vieron en una película. Otros porque agarraron el periódico y fueron a la parte de atrás donde dice horóscopo. Ustedes, yo sé que eso no lo hace, pero hay algunos que lo hacen. Leen el horóscopo y dicen, hoy será un día genial, fantástico. Hoy las cosas me van a salir bien. ¿Por qué? No, dice el horóscopo. No es lo que dice Dios. No es lo que dice la palabra de que yo estoy a tu lado para ayudarte, para fortalecerte, que yo guiaré tus pasos, que yo te enseñaré, sino por lo que dice Dios. Otros por lo que vieron en un programa, en una novela o en una película. Y yo quiero decirles algo. La vida es más seria que una película. La vida es más seria que una novela o que un libro que puedes leer. Y solamente la palabra de Dios, escúcheme bien, tal vez usted diga que digo muy radical, da igual. Solo la palabra de Dios nos enseña el camino correcto. Usted puede estar o no de acuerdo con esta declaración, pero es así. El Salmo 119 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios es la que ilumina el camino por el que tenemos que andar. Me da igual quién es tu autor favorito, el que ha escrito muchos libros o lo que sea, o quién es tu director de cine que hizo una película que te impactó. No se trata de la película, no se trata del libro, se trata de aquel que conoce nuestra vida al detalle, hermano. Se trata de aquel que ha preparado unas horas de antemano, dice la palabra, para que andemos en ella. Se trata de aquel que ha determinado el día y el lugar donde nosotros hemos nacido, que es lo que dice la palabra. Se trata de eso y él dice que es su camino, que es su palabra la que nos va iluminando, la que va guiando nuestros pasos para andar de una manera correcta. Por lo tanto, si tú quieres desarrollar una buena actitud en la vida para poder hacerle frente a cada cosa, aprende, recibe del Señor su dirección. No escatimes pasar tiempo aprendiendo la palabra. Dedícale tiempo y esfuerzo en este año 2014, porque la sabiduría de Dios, hermano, proviene de la Escritura. Hay personas que piensan, Señor, yo te he pedido sabiduría, y están esperando como un rayo de descarga o algo, un rayo de bendición, me refiero, ¿no? A ver si viene algo, una nubecilla como Elías, ¿no? Mira, sí, hay una nube, ¿no? Eso no es así. Dios dice, pídeme y yo te voy a dar en abundancia. Pero ¿cómo llega esa sabiduría a tu vida? ¿Por arte de magia? ¿Habrá cadáver? No es así. Dios te ha dado una palabra donde muestra su voluntad, donde te muestra el camino, donde te muestra cómo se hacen las cosas. Su sabiduría viene en la medida y en la proporción que tú te dediques a buscar a Dios, a entrar en su presencia, a buscar en su
¿Me están entendiendo, hermano? Por lo tanto, buena actitud, número 1, y estoy terminando. Aprende la palabra de Dios, busca en el consejo de Dios cómo saber afrontar cada situación de tu vida. Y la segunda cosa es, ten y cultiva una relación con Dios. Filipenses 4:13, se lo saben de memoria, a ver quién me lo dice. Muy bien. Es un pasaje seguido a lo que venimos hablando. Pablo dice, mira, yo sé vivir de esta manera, sé tener abundancia, etcétera, etcétera. Dice, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dijo Pablo. A todo le puedo hacer frente, dice la versión popular de la Biblia, porque es Cristo quien me da la fuerza. Pónganme atención. Pablo habla de que había aprendido a hacerle frente al hambre, a contentarse en cualquiera que sea la situación, pero él menciona, se pasará hambre, ¿sí o no? En todo lo que he sido enseñado, él había aprendido a hacerle frente a la situación de vivir en necesidad, de vivir en escasez, aún en medio del dolor, porque si hubo un hombre que experimentó dolor también a causa del Evangelio, ese fue Pablo. Y él aprendió a contentarse en esas situaciones, hermano. Y humanamente, ningún ser humano haya calma, ningún ser humano haya sosiego, paz interior ni gozo en medio de la necesidad, hermano. Es más, nos rebotamos, miramos enseguida para arriba y le decimos, Dios, ¿dónde está metido? ¿No ves la situación que estoy viviendo? ¿Sí o no, hermano? Humanamente es así, pero Pablo dice, no. Yo he aprendido a estar en paz interior, a tener gozo, aún en medio de un calabozo, dice la Biblia, que él estaba cantando y adorando al Señor en la cárcel de Filipo. Es decir, no, él adoraba a Dios. Y además las cárceles de aquella época no son como de hoy, aquello era una mujer que lo metían allí y un par de guardias custodiando, amarrados con grilletes, y no se movía ni el gato, quieto todo el mundo. Aquello no es como hoy en día, que tenían un DVD, una película, tienen un gimnasio, una piscina, cualquiera de eso, como hay en la cárcel. Pero no, eso no era en aquel entonces. Y en medio de esa situación, ¿saben qué hacía Pablo? Y sí, la gente también, ¿verdad? ¿Qué hacía? Adoraban a Dios, cantaban, bendecían el nombre del Señor. Él hizo frente a situaciones incluso de dolor, hermano. Le hizo frente a todas esas situaciones teniendo gozo. Teniendo gozo. El secreto, que no es secreto, que la clave, él lo declara en este versículo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo estaba diciendo que a todo le hace frente porque él está en Cristo. Y estoy terminando, hermano. La expresión en Cristo habla de una relación de unidad entre Pablo y el Señor. ¿Vale? Cuando él dice todo lo puedo en Cristo, él está diciendo, mira, yo a todo lo puedo hacer frente, porque mi unión con el Señor es tan fuerte que me da la fuerza para yo salir adelante. ¿Me están entendiendo? Ese estar en Cristo significa una relación de amor, de obediencia al Señor. Era el estilo de vida del apóstol Pablo. Y cuando usted y yo mantenemos ese tipo de relación con Dios, cuando usted y yo estamos en Cristo, cuando usted y yo obedecemos al Señor y vivimos en unidad al Señor, ¿sabe qué? Dios capacita a uno. ¿Y ahora qué? Con fuerza necesaria. Con fuerza necesaria para enfrentar cualquier situación de la vida, por muy dura y difícil y dolorosa que sea. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso no significa que a usted no le duela, que evidentemente le dolerá. Yo no conozco a alguien que le duele a Dios y se echa a reír, no lo conozco todavía. La primera reacción de uno, ¡ay! ¿Sí o no, hermano? Cuando te dan un golpe, ¿verdad? Es así. El hecho de que Dios te dé la fuerza para sobrepasar la situación no significa que no pueda. No significa que por momentos sea doloroso. El hermano tiene ahora una experiencia con su hijo.
la que fuera algo personal de él, pero es algo doloroso que lo está viviendo. Sin embargo, se le puede hacer frente a esa situación. Siento dolor, siento una situación incómoda, pero sé que Dios está ahí para ayudarme. Sé que Dios me va a dar la fuerza para seguir adelante. Ese es el secreto del apóstol Pablo. Uno que había aprendido que cualquier situación, él iba a buscar la manera de contentarse, de sentirse satisfecho, aprendiendo. Número 2, su unión con el Señor, su relación con Dios, le daba la fuerza necesaria para seguir adelante. Amén. Es así, hermano. Y termino con el ejemplo que le puse a los hermanos el 31 de diciembre. En el año 1956, no es ficción, esto es una realidad. Un día se proyectaré la película, que la tengo también. En el año 1956, un grupo de 5 jóvenes misioneros viajaron al Amazonas buscando una tribu indígena. La tribu se llamaba los Guaudari. Y ellos no iban a pasarse unas vacaciones, no. Iban a llevarles el Evangelio de Jesucristo. Iban a llevarles la palabra de Dios. ¿Saben qué pasó? Apenas llegaron, los asaltaron, los atravesaron con lanzas, con flechas y mortales. Jóvenes de 20, 30 y algo de años, la mayoría casados, sus esposas habían quedado en un campamento en Ecuador. Sus esposas recibieron la noticia o buscaron cómo enterarse porque solamente iban a selva. Ellas saben que podían haber hecho. Ellas podían haber decidido, bueno, no vamos a poner en peligro a nuestros niños, no vamos a poner en peligro nosotros también, así que agarren el avión y vuelvan a Estados Unidos. Podían haber tomado esa decisión. Sin embargo, ¿saben qué hicieron ellos? En lugar de volver a su país de origen, deciden ir al lugar donde fueron asesinados sus esposos. No fueron un día de vacaciones, sino años. Y comenzaron a predicar el Evangelio a aquellos que mataron a sus amigos y a convivir entre ellos. Y esa tribu comenzó a convertirse en Señor Jesucristo. Esa gente comenzó a entregarse al Señor. Esto es una historia muy fuerte, hermano. Es una historia de amor. Es una historia de perdón. Es una historia de comprensión. Comprender a esa persona. Ahora, la pregunta que nos surge y quizás directamente, ¿cómo fue ese ser? ¿De dónde esa fuerza de esas mujeres jóvenes que podían emprender su vida en otro lugar? Llevarse a su niño. ¿Cómo? ¿De dónde esa fuerza? ¿De dónde esa iniciativa para ir a hablarles del amor de Dios a aquellos que habían asesinado a sus hijos? ¿De dónde proviene esa fuerza? Todo lo puede Cristo. Esa fuerza proviene del Señor. Humanamente, esa gente está loca. Si a ti te agarran en un momento determinado y dices, ¿cómo? Enfoco la vieja a otro lado y le paso un par de bombas para que siga. Humanamente es así. Pero hay algo en su interior. Hay algo que no se puede explicar con palabras. Hay algo que se puede con sentimiento y emociones. Es el hecho de tener esa relación con Dios. No estoy hablando de religión, hermano. Ustedes me comprenden, ¿verdad? Es una relación con Dios. Estas personas habían aprendido y tenían una relación con Dios. Sabían realmente lo importante que es asumir una actitud correcta en momentos determinados. Y fueron los. Tú decides qué actitud vas a tomar en este año 2014. Hay personas que están en un círculo de vida que parece que nunca acaba. Siempre tropezando con las mismas cosas. Siempre teniendo problemas con las mismas cosas y parece que nunca aprendes nada. Y que no hay cambio alguno. ¿Saben qué? Tú puedes romper con todo eso. Tú puedes romper con esos círculos de vida y seguir adelante. El año 2014 puede ser el año que marque la diferencia en tu vida. Tú eres responsable de tu vida. Tú asumes la actitud de ser un fracasado o de ser un luchador. Tú
Tú asumes la actitud en tu vida de ser un amargado o una amargada, o ser un hombre con propósito que busca una meta y que sigue hacia adelante. Es decisión, es tu actitud. Aquí no se trata de lo dije hace un momento, de abracadabra, ni nada de esas cosas. Esto no es magia. Cuestión de actitud, hermano. No te preocupes porque Dios va a ser fiel a su palabra, preocúpate por ti mismo. Puede ser el mejor año de tu vida. Es verdad que hay problemas, luchas y necesidades, pero sabes que no te conformes con lo bueno, pudiendo